Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver una clase acerca de la diabetes gestacional. Este es un tema muy relevante, es muy importante porque de esta enfermedad se pueden desencadenar muchas complicaciones, no solo para la madre, sino también para el feto. Y pues bueno, es de cierta relevancia aún más en nuestro país porque somos una población de riesgo. Bueno, ¿y qué es la diabetes gestacional? Esta va a ser una alteración del metabolismo de los carbohidratos que va a tener un inicio o el diagnóstico por primera vez durante el embarazo. Este se va a diagnosticar generalmente en la segunda mitad y pues este no va a cumplir con criterios de diabetes que se manifiestan antes del embarazo o la diabetes pregestacional. De acuerdo a la ADA, este se considera una forma de hiperglucemia con un diagnóstico en el embarazo que no fue reconocido antes. Entonces vamos a tener a nuestras pacientitas embarazadas que empiezan con estas elevación en la glucosa sérica que antes no se había diagnosticado, ¿vale? Muy bien. De acuerdo a la epidemiología, pues la prevalencia mundial va a variar demasiado de acuerdo a la población, a criterios diagnósticos que tengan cada país y pues los factores de riesgo, que pues sabemos que hay poblaciones que tienen más factores de riesgo que otras. En algunas estimaciones internacionales se indica entre un 5-7% hasta casi 25% de los embarazos que pueden verse afectados. Este pues va a depender del umbral diagnóstico utilizado y pues se repite, depende mucho del país en el que estemos. En México, pues la prevalencia va a ser del 8.7 al 17% en todos los embarazos y pues esta es una preocupación creciente dada a la alta prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2 en mujeres en edad reproductiva. Ahora pasando a la etiología y a los factores de riesgo, vamos a tener que hay una combinación en la resistencia de la insulina con pues la inducción de las hormonas durante el embarazo, más una insuficiencia en la adaptación de la función de las células beta pancreáticas. Estos factores de riesgo también reconocidos van a incluir los antecedentes personales a la intolerancia a la glucosa o una diabetes gestacional previa, obesidad o sobrepeso, también un síndrome metabólico, resistencia a la insulina, historia familiar de la diabetes, edad materna avanzada, gestación múltiple, polidramnios, antecedentes de macrosomía fetal previa. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver como que los antecedentes de las pacientes que ya tuvieron un bebé previo y que pesó demasiado o que pesó fuera de rangos normales, es decir, aproximadamente 4 kilos. Entonces, a lo mejor en ese momento no se le diagnosticó como tal la diabetes gestacional, pero podemos sospechar que en ese momento la paciente podría haber tenido diabetes gestacional. Ahora sí, vamos a pasar con la fisiopatología. Bueno, sabemos que durante el embarazo la placenta va a secretar diferentes hormonas como la progesterona, estrógeno, el lactógeno placentario humano, cortisol y la prolactina, ¿no? Estos tienen efecto antagónico en la insulina, o bueno, más bien a la insulina. Todas estas hormonas también van a inducir una resistencia a la insulina en tejidos como el músculo y tejido adiposo. Entonces, esto va a hacer que haya una menor captación de glucosa en respuesta a la insulina. En condiciones normales, pues el páncreas va a tener una buena respuesta al aumento de la secreción de la insulina, que va a ser un insulinismo compensatorio, pues para mantener la glucemia en niveles no excesivos. Ahora, si la capacidad de las células beta aumenta, o bueno, más bien la capacidad de las células beta de aumentar la secreción de insulina es insuficiente para contrarrestar la resistencia inducida, pues se va a producir una hiperglucemia. Esta hiperglucemia va a incrementar la glucosa que va a atravesar la placenta hacia el feto.
y pues esto va a hacer que la glucosa pase por difusión facilitada, ¿no? Sabemos que es una molécula que puede pasar por difusión facilitada. Y pues el feto ante mayor glucosa va a producir mayor insulina, lo cual promueve también el crecimiento excesivo, que es la macrosomía, almacene adipocitos, o bueno, almacenes adiposos, e incluso aumente factores de crecimiento. En la mayoría de los casos, esta diabetes va a ser asintomática y pues se va a detectar mediante las pruebas de cribado, como es la glucosa en ayuno y la prueba de la tolerancia oral a la glucosa. En dado caso de que la paciente tenga síntomas, se van a presentar la poliuria, la polidipsia, la polifagia y un aumento del apetito, visión borrosa, infecciones urinarias frecuentes. Estos, sin embargo, se pueden confundir con cambios en el embarazo normal. Y en casos severos se puede debutar con una cetoacidosis o en estados de hiperglucemia significativa, aunque esto va a ser raro, ¿ok? Y pues también se pueden observar signos indirectos como la macrosomía fetal o el polidramnios en la ecografía obstétrica. Vamos a pasar con los métodos diagnósticos de tamizaje y pues los criterios que se van a tener en cada uno. Se recomienda realizar un cribado universal, aunque pues hay algunas recomendaciones en donde se considere un cribado selectivo si hay factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas bibliografías que nos describen que debe de hacerse cribado a todas las pacientes, no importa si tienen o no factores de riesgo, y otras que consideran un cribado selectivo solo si hay factores de riesgo, como pues la población mexicana. También que tengan antecedentes heredofamiliares y pues los que ya comentamos previamente. El momento habitual en donde se hace este cribado o este tamizaje van a ser entre la semana 24 y la semana 28 de gestación. Ahora, tenemos diferentes métodos diagnósticos o estrategias que, bueno, la primera que vamos a describir va a ser la estrategia del primer paso. Esta pues van a ser una serie de como la curva de tolerancia oral a la glucosa, en donde se va a tomar primero la glucosa en ayuno. Esta debe de ser mayor o igual a 92 miligramos sobre decilitro para que pues se considere alterada. Una glucosa plasmática en una hora post carga mayor o igual a 180 miligramos sobre decilitro y una glucosa plasmática de 2 horas post carga mayor o igual a 153 miligramos sobre decilitro. En esta estrategia de solo un paso nos menciona que con un valor alterado se establece como tal el diagnóstico de diabetes gestacional. En la estrategia de 2 pasos vamos a tener a nuestra paciente con una glucosa en ayuno que si está alterado vamos a tener más de 95 miligramos sobre decilitro. Ahora, después de esto vamos a darle una carga de 100 gramos de glucosa midiendo cada hora, 1 hora, 2 horas y 3 horas. Entonces, dependiendo del valor con el que salga nuestra paciente, pues vamos a poder hacer el diagnóstico. En esta estrategia de 2 pasos, con solo 2 valores alterados se va a establecer el diagnóstico. Pasando al plan terapéutico, pues realmente el tratamiento va a tener como objetivo mantener los niveles de glucosa materna los más cercanos a la normalidad, sin inducir una hipoglucemia y balancear la nutrición, el crecimiento fetal y el bienestar materno y fetal. Aquí vamos a tener diferentes componentes del plan terapéutico. El primero y el más importante dentro de como la prevención va a ser las intervenciones no farmacológicas, que van a ser las primarias. Estas van a ser educación nutricional, las cuales van a ser dietas individualizadas con la distribución de carbohidratos controlada, fraccionamiento de comidas, ajuste calórico según el peso, evitando el exceso de azúcares simples, y pues las grasas saturadas. También incluye actividad física, si es que no hay contraindicaciones, un monitoreo domiciliario de la glucosa y pues cambios en el estilo de vida que pues engloba pues lo anterior. En el tratamiento farmacológico va a ser el uso de insulina.
y en algunos casos metformina. Esto se va a dar si con la dieta y el ejercicio no se logra el control glucémico según las metas definidas para el embarazo. Y pues bueno, la insulina no atraviesa la placenta. Por eso es que es el tratamiento de elección, justamente porque no llega al feto. Y en algunas guías, ciertos antidiabéticos como la metformina son usados en el embarazo, pero va a ser con precaución. ¿Ok? Y la ajustación de dosis debe tener en cuenta las variaciones fisiológicas del embarazo y el riesgo de la hipoglucemia. Estas son algunas de las metas glucémicas, van a variar siempre dependiendo de las pacientes y dependiendo de sus condiciones, pero vamos a tener como estos objetivos de primero la glucosa en ayuno menor a 95 miligramos sobre decilitro, una postprandial a 1 hora menos de 140 miligramos sobre decilitro y una postprandial a 2 horas en menos de 120 miligramos sobre decilitro. Y aquí tenemos las complicaciones que pueden sufrir tanto la madre como el recién nacido. En el caso de la madre vamos a tener un riesgo aumentado de preeclampsia o de hipertensión gestacional, un parto prematuro, aumento del riesgo de cesárea porque justamente se relaciona con la macrosomía fetal. A un aumento en las infecciones del tracto urinario y un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2 después del embarazo. Esto aquí es muy importante tener en cuenta que debemos de revisar o de monitorear a la paciente después del parto. Con la glucosa para ver si persiste o no. También tenemos un riesgo de obesidad materna postparto. En el caso del feto vamos a tener una macrosomía, que es el peso fetal elevado, una distocia de hombros, lesiones en el parto como la clavícula o la fractura de clavícula, hipoglucemia neonatal, hipocalcemia, síndrome de reanimación alterada, de distrés respiratorio, obesidad e intolerancia a la glucosa en la infancia y un riesgo mayor de diabetes tipo 2 en la descendencia. Espero que les haya agradado bastante esta clase y sobre todo que les sirva mucho para sus clases en ginecología obstetricia y en su práctica clínica. De verdad que este es un tema mucho más complejo de lo que nosotros pensamos y que puede traer muchas complicaciones no solo para la madre, sino como para el feto y que está en nosotros como médicos de primer nivel de atención poder prevenir que aparezca esta enfermedad y si en dado caso que se llegue a manifestar, pues poder darle las medidas necesarias, hacer el tamizaje necesario para las mamás para que pues justamente podamos prevenir las complicaciones que ya mencionamos. Los esperamos en la siguiente clase. ¡Adiós!